Mi hijo está en la sala de emergencias, envié un mensaje de texto. Estamos ocupados con Margaret, dijo mi madre. Luego insultó a mi hijo, así que cancelé los pagos de su hipoteca, su préstamo de auto y todas sus tarjetas de crédito. Me quedé en el pasillo de la casa donde crecí, mis ojos recorriendo las fotografías enmarcadas que cubrían la pared, la graduación de mi hermana, el día de su boda, el nacimiento de su primer hijo. En cada fotografía, mis padres irradiaban orgullo. Cualquier rastro de mis propios logros estaba notablemente ausente. Una tensión familiar se formó en mi estómago. Después de 35 años, uno pensaría que ya no lo sentiría. Desde la cocina, la voz de mi madre llegó hasta mí. Karen, ¿eres tú? Ven a ayudarme con estos platos. Hice una pausa. No había venido aquí a lavar platos. Había venido a establecer límites. Al entrar en la cocina, encontré a mi madre arreglando apresuradamente una bandeja de aperitivos. La celebración de Margaret, por supuesto. Mi hermana acababa de ser ascendida a gerente de departamento en un banco local, un puesto que obtuvo gracias a las conexiones de mi padre. ¿Puedes terminar estos mientras me preparo? No esperó mi respuesta, ya se estaba limpiando las manos con una toalla. Tu padre cogió las galletas equivocadas. Margaret prefiere las de sésamo, no las normales. Simplemente asentí y ocupé su lugar en la encimera. La misma historia, ocasión diferente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Sharon, mi excuñada. ¿Ya se lo dijiste? No lo había hecho. ¿Cómo les das la noticia a tus padres de que los estás cortando financieramente después de años de apoyarlos? ¿Cómo explicas que su único nieto recientemente completó una tarea de árbol genealógico y no los incluyó? La puerta principal se cerró de golpe. Se acercaron pasos pesados. Karen, reconoció mi padre, apenas mirándome. ¿Dónde está tu madre? Margaret estará aquí en una hora. Mi pecho se apretó. Se está preparando. Asintió una vez antes de desaparecer en la sala de estar sin decir una palabra. Arreglé las galletas en silencio, recordando las innumerables veces que me había parado en esta misma cocina anhelando una aprobación que nunca llegó. Mi beca completa para UCLA, mi ascenso a analista senior, el nacimiento de mi hijo, Mark, nada había sido suficiente para desviar su atención de Margaret. Ella siempre había sido su hija milagrosa, la que tuvieron después de años de devastadores abortos espontáneos, la hija con la que habían perdido la esperanza hace mucho tiempo. Yo era solo la prueba, el intento de práctica. Había pasado toda mi vida tratando de ganar lo que ella había recibido sin esfuerzo, su admiración, su atención, su orgullo. Cuando Justin me dejó por una compañera de trabajo hace 3 años, asumí que mis padres finalmente darían un paso al frente. Su hija, de repente una madre soltera, seguramente necesitaba apoyo. En cambio, se preguntaron si yo había sido la razón del fracaso del matrimonio. ¿Me había enfocado demasiado en mi carrera? ¿Había descuidado mis responsabilidades como esposa? No fueron ellos quienes ofrecieron una mano amiga. Fueron los padres de Justin, Sharon y Brian, ya no mis suegros, pero aún mi verdadera familia. Ellos intervinieron. Recogeron a Mark de la escuela, lo cuidaron los fines de semana cuando mi trabajo requería que viajara, lo colmaron de amor y atención. Mientras tanto, mis propios padres habían estado demasiado preocupados. Hasta hace 6 meses, el cambio repentino me tomó por sorpresa. De repente, llamaban todas las semanas para preguntar por Mark, nos invitaban a cenar los domingos, se ofrecían a cuidarlo. Quería creer que significaba algo. Tal vez finalmente se habían dado cuenta de lo que habían perdido todos estos años. Tal vez finalmente habían decidido estar presentes como abuelos. Luego ocurrió el ascenso de Margaret, y de repente todo quedó claro. No habían cambiado, solo necesitaban dinero. Mi madre regresó a la cocina, ahora con una blusa nueva, una que yo había pagado. ¿Terminaste los aperitivos? Margaret estará aquí en cualquier momento. Incliné la cabeza y deslicé la bandeja en su dirección. Necesitamos hablar de algo. Su rostro cambió al instante, el entusiasmo se desvaneció en aprensión. ¿De qué? ¿Podemos esperar hasta después del evento? Podríamos, pero no lo haría. Voy a detener todas las contribuciones financieras, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Su rostro perdió todo el color.
¿Qué contribuciones financieras? Como si no tuviera ni idea. Como si no hubiera estado cubriendo su préstamo de vehículo durante media década. Como si no me hubiera hecho cargo del costo del reemplazo del techo el verano pasado, los impuestos a la propiedad, las vacaciones a Hawái, cada uno de ellos. Mis manos temblaron ligeramente, pero las presioné firmemente contra la encimera. El préstamo del auto, las cuentas de crédito, el seguro de la casa, todo. Me miró boquiabierta, abriendo y cerrando la boca, buscando palabras. ¿Por qué harías esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Una risa seca y sin humor se escapó antes de que pudiera contenerla. Oh, ¿y qué exactamente han hecho por mí? Te criamos. Nos aseguramos de que tuvieras comida para comer, lo mínimo indispensable. Estaba intentando atribuirse el mérito de cumplir con las obligaciones parentales básicas. ¿Quién me apoyó realmente cuando Justin se fue? ¿Quién se hizo cargo cuando Mark estaba enfermo y necesitaba ir a sus citas de seguimiento? ¿Quién intervino cuando fui ascendida? ¿Quién lo reconoció siquiera? No ellos. Nunca ellos. Mi padre entró por la puerta, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre se volvió hacia él, su voz subiendo en indignación. Karen dice que nos va a cortar financieramente después de todo lo que hemos hecho por ella. Su rostro se oscureció. ¿Es por esa situación? Ya lo explicamos. Es por todo. Las palabras brotaron, años de decepción, negligencia y realización estallando. Es sobre Mark llamando a Sharon, abuela, porque ella realmente lo trata como a una. Es sobre ustedes dos saltándose su cumpleaños para ir al viaje a la casa de vacaciones de Margaret. Es sobre que yo necesite una cirugía de emergencia y ustedes se nieguen a recoger a su propio nieto porque Margaret tenía una cena hace 3 semanas. Apendicitis. Me habían llevado a la sala de emergencias, apenas consciente del dolor. Mi único pensamiento coherente era Mark, solo en el cuidado después de la escuela, esperando que alguien lo recogiera. Mis padres habían sido mi primera llamada, por supuesto. Estamos en la cena de promoción de Margaret, había dicho mi madre, con fastidio en su tono. No puede su padre recogerlo. Justin estaba en Seattle con su nueva esposa. Apenas había logrado explicarlo a través de la bruma del dolor. Bueno, no podemos irnos ahora. Margaret estaría devastada. Luego el golpe final, a veces es demasiado trabajo, una carga. Mi hijo, su nieto, una molestia. Sharon, sin embargo, había respondido inmediatamente. Había dejado todo. No solo recogió a Mark, sino que se quedó a mi lado en el hospital durante la noche, reorganizando las sillas de la sala de espera para formar una cama improvisada donde él pudiera dormir. Ese fue el momento en que entendí la distinción entre obligación y amor, entre sangre y verdadera familia. La voz de mi padre me trajo de vuelta al presente. Estás exagerando. No podíamos dejar la cena de Margaret. ¿Sabes lo mucho que significaba para ella? ¿Más importante que su nieto, dejado solo y asustado? ¿Más importante que su hija llevada a cirugía de emergencia? He terminado, dije, mi voz baja pero firme. No más apoyo financiero. No más fingimientos. No puedes usarme cuando te conviene y descartarme cuando no. El rostro de mi madre se arrugó, no con remordimiento, sino con cálculo. El pago del auto vence en unos días, y la medicación de tu padre. El nuevo salario de Margaret podría cubrirlo, o finalmente podrían recurrir a los ahorros para la jubilación que habían estado acumulando mientras yo financiaba su estilo de vida. Ya no es mi responsabilidad. La puerta principal se abrió de golpe, y la alegre voz de Margaret resonó. Mamá, papá, traje champán. Esa fue mi señal para irme. Tomé mi bolso del mostrador. Karen, espera. La voz de mi madre se elevó en desesperación. No puedes hacernos esto. Pero podía, y lo estaba haciendo. Pasé junto a Margaret en el pasillo, captando el destello de confusión en su rostro. Karen, no sabía que vendrías a mi celebración. No lo hice. Solo había venido a retirar mi última inversión emocional, los últimos rastros de afecto por personas que nunca realmente me habían visto. Felicidades por el ascenso, dije, con sinceridad en mi tono. Los logros de Margaret nunca habían sido el problema.
El verdadero problema siempre había sido la incapacidad de mis padres para reconocer a sus dos hijas. Un destello de incertidumbre cruzó su expresión. Lo agradezco. ¿Ya te vas? Asentí brevemente, sin ganas de confiar en mi voz. Que ellos den explicaciones. Que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. El viaje a casa se sintió surrealista, como si flotara en una bruma. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza, eran de alivio. El peso que había cargado durante años, esforzándome constantemente por obtener un amor que debería haber sido incondicional, finalmente se había levantado. Mark estaba en casa de Sharon. Mi ex-suegra había enviado fotos de él, cubierto de harina para hornear, pura alegría reflejada en sus ojos, felicidad en cada cuadro. Amor, real y sin filtro. La familia no se trata de deber, no se trata de sangre compartida, se trata de quienes se quedan, de quienes te hacen sentir aceptado tal como eres. Pasaron 3 meses, sin llamadas telefónicas, sin mensajes manipuladores, silencio absoluto. Luego, en una tarde martes cualquiera, la pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad ganó. Contesté. Karen, me dirigió con un tono rígido, cada palabra cuidadosamente elegida. Necesitamos hablar de esta situación. La situación, es decir, sus dificultades financieras sin mi ayuda. No queda nada que discutir. Un silencio. Luego su voz, llena de resentimiento, Margaret se niega a ayudarnos. Dice que necesitamos aprender a manejar nuestros propios gastos. La amargura en su tono era imposible de ignorar. El auto fue llevado ayer. La hipoteca tiene 2 meses de retraso. No me incumbe. Ya no. Lo siento mucho, respondí, y una pequeña parte de mí realmente lo sentía, la parte condicionada a creer que su comodidad, su bienestar, era mi responsabilidad. No puedes simplemente dejarnos así. Somos tus padres. Conexión biológica, no apoyo emocional. Nunca habían cumplido el papel de padres en los aspectos que importaban. Tengo que irme. Mark tiene práctica de fútbol. Karen, ¿no? Terminé la llamada, bloqueé el número. Al otro lado de la cocina, Mark estaba concentrado en su proyecto escolar, un árbol genealógico. ¿Cómo va, chico?, pregunté, acercándome. En la parte superior, había dibujado a Sharon y Brian, etiquetados como abuela y abuelo. Debajo de ellos, mamá y papá estaban escritos bajo mi nombre y el de Justin, y en la parte inferior, el mismo. Ni Margaret, ni abuelos maternos. Con cuidado, pregunté, son todos en nuestra familia. Asintió con seguridad. Estos son los que nos aman. ¿Simple? Profundo. Verdadero. Esa noche, después de que Mark se quedó dormido, me senté en el porche trasero con una copa de vino. Una brisa fresca rozó mi piel mientras contemplaba la herencia, no la riqueza, ni la propiedad, sino la herencia emocional transmitida a través de generaciones, las creencias que nos inculcaron sobre el amor, sobre el valor, sobre las relaciones. Mis padres habían heredado sus propias heridas, su propia idea errónea de que el amor era algo que se ganaba, que los hijos estaban en deuda con sus padres en lugar de ser apreciados por ellos. Pero los ciclos no tienen que repetirse, los patrones pueden reescribirse. Mark heredaría algo diferente de mí, la verdad inquebrantable de que el amor no es una transacción, que la familia se elige, que lo más importante es simplemente estar ahí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sharon, Brian está haciendo su famoso chile este domingo. ¿Vendrán tú y Mark? Una sonrisa tocó mis labios mientras respondía, no me lo perdería. Este era mi legado ahora, no la culpa, no la obligación, sino la elección, la conexión, el amor dado libremente, recibido de todo corazón. Por primera vez en mi existencia, me sentí verdaderamente abundante en lo que tenía un significado real. Mirando hacia atrás, ahora podía discernir el patrón con absoluta claridad, la búsqueda implacable, la lucha continua, el anhelo desesperado de ser reconocida. Mi sentido del valor siempre se había medido a través de su validación, o más bien, de la ausencia de ella. Cada hito había sido una súplica silenciosa, fíjate en mí. Interésate por mí. Reconóceme.
las paredes de la habitación de mi infancia habían estado adornadas con certificados académicos, premios de concursos de ortografía y trofeos de concursos de matemáticas, acumulando polvo mientras mis padres asistían con entusiasmo a los partidos de fútbol de Margaret, sus presentaciones de baile y sus poco notables ceremonias escolares. Cuando fui aceptada en UCLA con una beca completa, mi padre simplemente había fruncido el ceño ante la carta de admisión. ¿California? Está demasiado lejos. ¿Y quién se supone que debe ayudar a tu madre con la casa? No Margaret. Nunca Margaret. Ella estaba demasiado absorta en ser el punto focal de su universo. De todos modos, me fui. Trabajé en la escuela de posgrado, establecí una carrera en finanzas y llegué a un punto en el que ya no necesitaba la ayuda de nadie. Luego conocí a Justin, el carismático y seguro Justin, con su mirada cálida y una extraña habilidad para hacerme sentir como la persona más importante en cualquier entorno. Su familia me recibió al instante, reuniones festivas donde mis pensamientos importaban, barbacoas de fin de semana donde se escuchaban mis palabras. Su madre, Sharon, llamaba simplemente para preguntar. Su padre, Brian, me enseñó a cambiar el aceite de mi auto. Era desconocido, esta aceptación sin esfuerzo, este sincero interés en mí. Cuando nos casamos, mis padres encontraron razones para quejarse de todo, el lugar, la fecha, el menú. Margaret, que estuvo a mi lado como mi dama de honor, se había visto completamente desinteresada durante la ceremonia. Mis padres se fueron temprano, citando la cita matutina de Margaret al día siguiente. ¿Los padres de Justin? Permanecieron hasta el final, ayudaron con la limpieza y me abrazaron como si siempre hubiera pertenecido a su familia. La llegada de Mark debería haberlo cambiado todo. Era su primer nieto, pero visitaron una vez brevemente, permaneciendo menos de una hora. Mi madre lo había sostenido torpemente antes de devolvérselo rápidamente. Se parece a Justin, había comentado, como si eso justificara de alguna manera su distancia emocional. Sharon y Brian, sin embargo, habían sido diferentes. Trajeron comida casera, se ofrecieron a pasar la noche durante esas agotadoras primeras semanas y sostuvieron a Mark durante horas solo para que pudiera descansar, ducharme y sentirme humana de nuevo. Luego Justin se fue, un mensaje de texto, ni siquiera la decencia de una conversación cara a cara. Fue Sharon quien me descubrió acurrucada en el suelo del baño, sollozando, Sharon quien hizo una maleta para Mark, Sharon quien nos llevó a ambos a su casa mientras intentaba procesar los restos de mi matrimonio. ¿La respuesta de mis padres? Una sola llamada telefónica. El tono de mi madre había tenido algo inquietantemente cercano a la satisfacción. Los hombres no aprecian a las mujeres que priorizan sus carreras. Te lo advertí, como si mi ambición hubiera sido el problema, como si de alguna manera mereciera ser dejada atrás. El divorcio fue brutal. Justin luchó por los activos financieros pero no tenía interés en la custodia, ansiaba la libertad sin responsabilidad. Sharon y Brian quedaron atrapados en el medio, divididos entre su amor por su hijo y su decepción por sus elecciones. Sigues siendo familia, me aseguró Brian con una certeza inquebrantable. Eso no cambia. Mark es nuestro nieto. Tú eres su madre. La ecuación es simple. Simple para ellos, incomprensible para mis propios padres. Finalmente, a medida que se acumulaban los gastos legales, a medida que la maternidad soltera, el empleo a tiempo completo y la tensión de los procedimientos judiciales se volvían abrumadores, finalmente recurrí a ellos. Solicité ayuda, solo temporalmente, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Mi padre escribió un cheque a regañadientes, pequeño, a regañadientes. No confíes en esto. No somos una institución financiera. Sin embargo, cuando su propio vehículo se descompuso al mes siguiente, se comunicaron inmediatamente. ¿Puedes cubrir esto? Solo esta vez. Solo hasta que volvamos a estar en camino. Esa única vez se convirtió en innumerables veces. Sus demandas se multiplicaron, mis límites se desvanecieron, y en el fondo, me aferré a una esperanza tonta y tácita de que si solo daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, finalmente podrían preocuparse por mí de la manera en que se preocupaban por Margaret. Patético. Transparente. Desesperado. Pero no podía parar, no hasta la crisis, no hasta es una carga, no hasta que finalmente reconocí la verdad. Nunca había sido amor, siempre había sido un intercambio,
y mi apoyo financiero simplemente había estado comprando su atención temporal, nunca su afecto, nunca su cuidado genuino. Esa comprensión fracturó algo profundamente en mí, pero en esa fractura, encontré liberación. Ya no necesitaba demostrar que merecía amor. Ya lo poseía, de Mark, de Sharon y Brian, de amigos que realmente se preocupaban, de colegas que me respetaban, de la familia que había formado en lugar de la que había nacido. Una semana después de dejar la casa de mis padres, sonó mi teléfono. El nombre de Margaret apareció en la pantalla, una ocurrencia rara. Rara vez hablábamos, quizás 2 veces al año, nuestros intercambios eran corteses pero distantes. ¿Qué les dijiste a mamá y papá? Su tono era agudo, defensivo. Están cayendo en espiral por el dinero, respondí simplemente. No más ayuda financiera. No más facilidades. Tienen a su preciada favorita, ella puede intervenir ahora. El silencio al otro lado había sido ensordecedor. Piensan que eres cruel, que te estás vengando del pasado. ¿Pero era realmente cruel dejar de agotarme por su beneficio? ¿Era realmente venganza finalmente hacerlos responsables de años de abandono emocional? No estoy castigando a nadie, había dicho. Simplemente he terminado de fingir. Margaret había exhalado un sonido a la vez cansado y familiar. Nunca van a cambiar, ya sabes. Siempre han sido así. Una rara admisión entre nosotras, un entendimiento compartido de los roles que nos habían asignado incluso antes de que tuviéramos opción, ella como la querida, yo como la descuidada. Sé que no van a cambiar, respondí, pero yo sí. Otra pausa. Luego, bien por ti. 2 palabras sencillas, pero quizás lo más sincero que me había dicho en años. Después de que colgamos, reflexioné sobre la realidad de Margaret. ¿Sentía el peso de sus expectativas de una manera diferente? ¿Ser la hija preferida venía con sus propias cargas invisibles? No excusaba cómo había contribuido a mi exclusión, pero me dio una idea de por qué lo había hecho. Ambas habíamos sido elegidas para roles que nunca habíamos aceptado interpretar. Ahora, meses después de romper los lazos financieros, finalmente estaba comprendiendo lo que significaba la verdadera libertad, no solo la liberación de la obligación, sino la liberación de buscar la aprobación de personas incapaces de ofrecerla. Mi valía nunca había sido definida por su reconocimiento, mi valor nunca había estado atado a su aceptación. Siempre había sido suficiente, simplemente no habían podido verlo. Mark entró corriendo a la cocina, sacándome de mis pensamientos. Mamá, la abuela Sharon dice que está haciendo espaguetis esta noche. ¿Podemos irnos ahora? Abuela Sharon, un título ganado no por sangre, sino por amor, por presencia, por 1.000.000 de pequeños gestos de cariño. Por supuesto, amigo. Coge tus zapatos. Mientras salía corriendo hacia la puerta, una profunda sensación de agradecimiento me llenó, por este niño brillante y resistente, por la familia que habíamos construido por elección en lugar de por deber, por la profunda sabiduría que había surgido de la adversidad. A veces, las lecciones más valiosas no provienen de lo que heredamos, sino de lo que aprendemos a través del dolor, el impulso de romper ciclos, de ser mejores, de crear algo nuevo. Mis padres me habían mostrado exactamente qué tipo de madre, qué tipo de humana, me niego a convertirme, y por eso, extrañamente, les estaba agradecida. Mientras conducía hacia la casa de Sharon y Brian con Mark charlando ansiosamente a mi lado, sentí que algo se acomodaba en su lugar. El viaje desde el anhelo de aprobación hasta encontrar la paz, desde la búsqueda de validación en los demás hasta descubrirla dentro de mí, había llegado a un círculo completo. El peso del legado, las deudas emocionales, los patrones arraigados, las expectativas sofocantes, los había cargado durante demasiado tiempo, pero finalmente los había dejado ir. ¿Y qué quedaba? Más ligero. Más puro. Completamente mío. Familia. Amor. Pertenencia. No transacciones, no deberes, no intentos desesperados de demostrar que era digna, sino elección, intencional, deliberada, basada en la tranquila certeza de que por fin estaba exactamente donde debía estar.